Hola muchachos, en esta oportunidad les estaré hablando sobre las fuentes del derecho, las costumbres, jurisprudencia, doctrina y los principios generales del derecho. Para comenzar les voy a mostrar lo que son los objetivos. Los objetivos que vamos a mirar en esta clase son conceptos de fuentes del derecho, conocer cuáles son las fuentes del derecho, clasificación de las fuentes del derecho aduanero, conocer los principios legales del derecho. ¿Qué es fuente del derecho? El término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a la fuente de un río es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra. La palabra fuente se puede definir como aquello que es origen de otra cosa o donde surge su causa. Es un término que representa muchas definiciones. Cuando hablamos de fuente del derecho nos referimos a todo tipo de norma escrita. Es lo que da origen a las normas jurídicas. Es importante que conozcan el concepto para que comprendan la explicación. Entonces, derecho es el conjunto de normas que regulan una sociedad o estado y que rigen los actos y conducta de esa sociedad. Dentro de las fuentes del derecho generales nos encontramos con una clasificación que son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Dentro de las fuentes históricas tenemos testimonios, documentos, que pueden ser estos, papiros o inscripciones del pasado, restos o objetos que aportan información sobre los hechos que han tenido lugar. Son aquellos documentos del pasado que contienen una norma jurídica o ley. Como ejemplo tenemos el derecho romano o el código napoleónico. Las fuentes reales estudian el derecho de acuerdo a su forma de constitución, cuando es escrita en libros, leyes, doctrina, etc. Entonces quiere decir que en dónde se encuentra escrito el derecho. Aquí surge la gran interrogante. ¿Cuáles son esos factores o elementos? Nosotros consideramos que entre estos podemos mencionar algunos, que son las fuerzas políticas y las fuerzas económicas. Tenemos también las fuerzas políticas. Es cuando un político que en un régimen de facto presiona o legisla a su favor. Eso trae un efecto que es la apertura democrática. Están las fuerzas económicas. Aquí tenemos las presiones que realizan los sectores interesados ante los gobiernos para que se les legisle a su favor. Un ejemplo, todos sabemos las maniobras que realizan las grandes empresas para lograr precios topes superiores, que son el acaparamiento de los productos. En las fuentes formales tenemos la ley, la costumbre, los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina. Aquí tenemos la ley. Desde el punto de vista formal, el derecho aduanero se alimenta de la legislación que existe en el país. En el derecho común las leyes arcaicas son problemáticas, pero en cuestiones de derecho público la dificultad es mayor. En esta se observa su aplicación por el absolutismo de las leyes y por la interpretación de algunos empleados de la administración aduanera que tradicionalmente desempeñan su papel en el desaduanamiento de las mercancías, debido a que la legislación aduanera presenta muchos vacíos, por lo que la costumbre en algunos casos se ha constituido en fuente de este derecho. Dentro de la ley tenemos al respecto que la ley es la norma escrita, como ya sabemos, la norma que se aplica en primer lugar. En las leyes del derecho aduanero tenemos, para mencionar algunas, la ley 265 o de autodespacho, que tiene por objetivo regular los actos y formalidades que los interesados y las autoridades aduaneras deben realizar en las aduanas para la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. También tenemos la ley 421 o de valoración en aduana, que determina el valor de las aduanas en las mercancías importadas o internadas, estén o no exentas o libres de derecho arancelario o demás tributos a la importación. Tenemos la ley 822 o de concertación tributaria, que su objetivo es crear y modificar los tributos nacionales internos y regular su aplicación con el fin de proveer al Estado los recursos necesarios para financiar el gasto público. La costumbre por los usos constantes de las personas
de manera repetitiva se va creando esto. No se puede contradecir lo que establece la ley, por lo que hay que seguir el criterio jerárquico. La diferencia fundamental entre ley y costumbre se encuentra en su origen o procedencia, pues la ley procede del poder legislativo que la propia sociedad establece, mientras que las costumbres lo hace de la misma sociedad, que mediante la observación continua de una conducta acaba por imponerla como precepto. En nuestra legislación, la autoridad aduanera se ha visto obligada a crear distintos procedimientos que no están regulados por ninguna ley y responden únicamente a prácticas del comercio internacional. En los tratados internacionales estamos en armonía con el artículo 46 de nuestra Constitución Política, forman parte del marco jurídico formal del derecho aduanero y recogen en esto sus normas, tratamientos, definiciones y conceptualizaciones del derecho aduanero moderno y el marco jurídico que sustenta, especialmente cuando se trata de las integraciones de países a través del derecho aduanero de integración. Para hablar de jurisprudencia, ¿han escuchado ustedes en algún momento en el ámbito del derecho entre abogados cuando ellos dicen que necesitan buscar jurisprudencia para reforzar su caso? ¿Esto qué significa? Que necesitan buscar una decisión judicial que coincida con los hechos de su caso, que les sea favorable. Es por eso que de manera amplia se entiende por jurisprudencia a toda decisión emanada de una autoridad judicial o gubernamental. Ya en materia aduanera existe alguna jurisprudencia que puede ser invocada por los particulares como el aplicador del derecho aduanero, señalando concretamente las resoluciones del tribunal aduanero, como son las clasificaciones arancelarias de las mercancías, las solicitudes de cambios de regímenes, las devoluciones de malas clasificaciones, entre otras. La doctrina se entiende por doctrina todas las teorías y estudios científicos contenidos en libros, monografías, tratados, revistas, que contribuyen a la interpretación del derecho positivo y que guían las reformas de la legislación, así como pauta para la aplicación del derecho. Aquí tenemos que sería la opinión de expertos en la materia. Cabe mencionar que legalmente no está reconocida como fuente, pero si en último lugar no se puede resolver el caso, se podría tener en cuenta, pero no está reconocida por la ley. Quienes deseen conocer el orden jurídico de un país acudirán a sus leyes, pero frecuentemente no irán directamente al texto legal, sino a un libro de autor reconocido, que además de exponer la normativa, la comentará y dará sus opiniones al respecto en cuanto a su interpretación. Esta interpretación de autores prestigiosos del derecho se llama doctrina. En nuestra legislación no tiene un efecto vinculatorio, sin embargo puede ser base para sustentar posiciones que el litigante aduanero desea fundamentar o argumentar de una forma más completa ante la administración aduanera. Los principios generales del derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercancías, basado en los principios de buena fe, control y facilitación del comercio exterior. También podemos decir que son líneas, directrices o postulados que guían una determinada ciencia, en nuestro caso, una determinada rama del derecho. Debemos entender por principios del derecho aduanero a aquellas que deben orientar a las normas aduaneras y a los encargados de elaborarlas o aplicarlas. Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Entonces, por medio del principio de facilitación, se establece un hecho, y es que todos los servicios aduaneros son esenciales y que su objetivo es importante. Primero, porque facilitan el comercio exterior. Segundo, para el desarrollo nacional de un país. Y el tercero, por el control administrativo aduanero. En el servicio de calidad total, este principio se refiere a las prestaciones de los servicios aduaneros
que este deberá tener estándares de calidad establecidos por las normas internacionales sobre el sistema de gestión de calidad, no solamente al producto final, sino también en los procesos. Estos sean procedimientos o requisitos, tiene que haber calidad total y estos estándares internacionales tienen que cumplirse. Esto no lo establece ningún gobierno o ley de ningún país, sino que está establecido por la Organización Mundial del Comercio para poder ver estos temas de seguridad, facilitación documentaria, salud, etc. En el principio de buena fe se obliga de un modo a actuar u obrar tanto en lo que se refiere a las obligaciones aduaneras de cumplimiento como a ética, honestidad, lealtad, fidelidad al compromiso contraído. Por un lado compromete a la institución o a la empresa y por el otro compromete al empleado o auxiliar aduanero. Bajo este principio, todo trámite, todo cumplimiento aduanero se realiza bajo la creencia de que el operador de comercio exterior se presenta a la administración actuando con lealtad y honradez. En el principio de legalidad aduanera, es el principio de legalidad o primacía de la ley. Es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. El principio de legalidad es de suma importancia dentro del derecho aduanero, ya que sirve como regulador de la actuación del Estado para los administradores y para los auxiliares aduaneros. Nuestra Constitución política refiere al principio de legalidad en los artículos 32, 130 y 183. Para ir concluyendo los principios generales de aduana, tenemos el de fiscalización, dividido en dos, en análisis de riesgo, que significa acotar el riesgo para lograr la eficiencia en el uso de recursos a control, y fiscalización antes, durante y después del despacho aduanero. Y por último, el principio de responsabilidad, donde decimos que los operadores de comercio exterior asumen las consecuencias de su conducta, son responsables en la materia aduanera. Bueno, para concluir, hemos visto el concepto de derecho aduanero, lo que da origen a las normas que rigen la sociedad, cuáles son las fuentes y su clasificación, además los principios del derecho. Hasta aquí la explicación. Cualquier duda que tengan, como ya saben, pueden hacer sus preguntas vía WhatsApp o en la clase programada de videoconferencia yo les aclararé sus dudas. Muchas gracias.